Hola Juan Pablo, muchas gracias por estar en esta llamada. Como sabes, estoy en estos días hablando con diferentes amigos, personas que están en diferentes posiciones, diferentes industrias, y al final del día lo que estoy buscando es tratar de conseguir puntos en común. Estoy convencido, así como en varios libros, por ejemplo, el libro de Influence, que al final del día iba buscando cuáles son los factores comunes que influencian a la gente, o por ejemplo, Bill Tulas, que buscaba cuáles son los factores que las grandes compañías tienen como éxito. Yo estoy seguro que detrás de los líderes hay un montón de factores o de cosas que hacen y se repiten. Y la idea es que, bueno, con ese tipo de conversaciones, no solamente como que acentuarlas, descubrirlas, sino sobre todo inspirar a personas. Estamos en un momento particular de esta pandemia que muchas personas lo ven como algo desastroso, como que el fin del mundo, pero yo lo veo más bien como algo, una oportunidad increíble, porque para una profesora una vez recuerdo que me dijo que para hacer dinero hay que parar de trabajar, y es muy cierto. En este momento el mundo entero paró. Entonces tenemos una oportunidad única de repensar lo que estamos haciendo en nuestras vidas, de repensar nuestras carreras y más bien de entender, ¿estamos en el camino correcto y aceleramos o más bien hacemos un stop y cambiamos de vida? Y entonces creo que estas conversaciones con ustedes van a ser muy útiles para que la gente entienda, oye, ¿será que quiero seguir una carrera como la que hizo Juan Pablo? ¿Haré algo como lo que hizo Meryl? ¿Haré algo como lo que hizo fulano Mengano? Y sobre todo, haga lo que haga, si no voy a hacer un cambio de industria a través de lo que ustedes están haciendo, pues simplemente veo cuáles son esos factores comunes que al final del día la gente exitosa repite. Entonces de eso se trata un poco. Y tengo una serie de preguntas, pero me gustaría primero, antes de entrar en esto, Juan Pablo, para los que no te conocen, que nos cuentes un poquito la posición que tienes, lo que vienes haciendo en tu trabajo, y después también me gustaría un poco que contaras un poco tu carrera, Juan Pablo, o sea, desde que empezaste en Argentina, la universidad, etcétera, etcétera. Perfecto. Mira, hay un par de cositas. Cuando me llamaste hace un par de semanas para contarme que estaba haciendo esto, me pareció muy interesante el proyecto, por un tema muy en particular. Yo cuando arranqué a trabajar, y después le voy a contar un poquito más de mi carrera, pero cuando arranqué a trabajar, yo armé un proyecto con un emprendedor nato, un señor que se llama Carlos Barba. Hoy por hoy debe tener arriba de los 90 años, por una persona que fue una eminencia en el mundo de la televisión hispana en Estados Unidos. Tipo que fue presidente de Univisión, presidente de Telemundo, pasó por todos los canales importantes del mundo hispano. Y cuando estaba trabajando en este proyecto, que fue mi primer gran proyecto en verdad, él siempre me decía, toda persona tiene una historia para contar. Y eso es algo que se me quedó grabado, porque es cierto. Entonces, por ahí ahora estás hablando conmigo y mañana vas a estar hablando con un presidente y pasado mañana con un ministro y la semana que viene con el CEO de una de las grandes empresas, de toda esa gente que vos conocés tan importante. Y al principio cuando me preguntaste, yo dije, bueno, ¿será que yo soy lo suficientemente importante? ¿Estoy en ese calibre? Y después me puse a pensar y me acordé de la vieja frase de Carlos Barba, ¿no? Todo el mundo tiene una historia para contar. Y la verdad es esa. Yo, la persona que trabaja al lado tuyo en la oficina, la persona, el jardinero de tu casa, el CEO de esta mega multinacional, todos tienen una historia interesante, ¿no? Entonces, Mira, antes de que arranques, porque me fascina lo que acabas de decir, ya empezaste con un factor común. Las personas con las que he hablado, todas tienen, no te digo un mentor, pero todas han estado cerca de personas mayores que ellos y han aprendido un montón. O sea, parece mentira. Eso es una cosa que veo que ultra clave. Juntarse con personas que son más inteligentes que nosotros y que tienen más experiencia. Pero no te interrumpo, sigue adelante. no, no, por supuesto, por supuesto. Y bueno, y esto yo te lo he dicho mil veces, para mí, Richard, vos sos una de esas personas que han influenciado, en verdad, influido en mi vida de una manera muy, muy importante. Si bien la diferencia de edad no me ha enseñado que la diferencia de edad en verdad no es importante. Entonces, Claro, eh, tenemos que un año de diferencia. Tú tienes 28, yo tengo 29. estamos igual, estamos Estamos igual, cerca. estamos muy cerca. Pero bueno, les cuento un poquitito de La mí, historia. de dónde vengo, hacia dónde creo que voy, si es que tengo alguna dirección en particular. Yo me crié en Argentina toda la vida, nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, eh, una familia de abogados, padre y madre. Mi mamá se enfocó siempre en la familia, si bien era abogada no ejercía, mi padre sí, No, no sé de que tu mamá era abogado, fíjate, interesante. es abogado también, así que ambos profesionales.
Mi padre siempre fue un emprendedor. Trabajó un par de años en un estudio jurídico y a los 28, 29 años abrió su propio estudio y hasta el día de hoy con 61 años, sigue siendo el dueño de su propio estudio. Así que yo siempre por ahí, desde que tengo uso de razón, entiendo un poco, tengo ese chip emprendedor, la verdad. Si bien en una materia que yo no me interesa y que no conozco mucho, que las leyes, al final de la cuenta el emprendedurismo es algo más que nada de la personalidad, no del negocio en el que uno está, ¿no? Así que me crié en Buenos Aires a los 18 años, medio un poco por presión de mi padre, un poco por presión mía, decidí venirme a los Estados Unidos a estudiar. Me mudé para Boston sin haber conocido había ido una sola vez a Boston hace ponele que yo me fui a los 18 y había ido a los 15 años una vez a Boston, unos 3 días. Y la verdad que fue una experiencia que me marcó la vida, honestamente, mudarme a los 18 años. En Argentina, en Latinoamérica, no es como en Estados Unidos, donde los chicos están preparados, ya saben que a los 18 años se van a otra ciudad, o muy probablemente se vayan a otra ciudad, a conocer gente distinta, alejarse de sus padres. Vienen con ese chip también como ya puesto, porque los colegios los forjan y los forman para eso. En Argentina no era así, yo no fui a un colegio americano, yo no tenía estos counselors que tienen hoy los chicos que estudian acá en Estados Unidos. Fue medio a puro pulmón, ¿no? Lo que hicimos, tanto mi familia con el apoyo económico, y también desde el poco conocimiento de lo que era estudiar en Estados Unidos. Mis padres, ninguno estudiaron en Estados Unidos, ni cerca, hablan inglés, pero hablan inglés como habla cualquier persona que aprendió mirando películas, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho, mucho adaptarme. De hecho, durante los primeros 6 meses de mi carrera, probablemente hayan sido uno de los meses más complicados de mi vida. Y fue, de hecho, una de las 2 cosas más importantes que me forjaron a ser la persona que soy hoy. Yo me acuerdo que llegué en septiembre, me mudé a Argentina en el año 2006, el 26 de agosto del 2006, una fecha que no se me olvida más. Me fui para Boston y los primeros 2 meses fueron realmente muy duros. Tenía un roommate que era de Minnesota, que yo ni siquiera sabía dónde estaba, el estado, de padre iraní y madre puertorriqueña. Imagínate esa mezcla, Richard. Yo llego, la primera noche que llego, me meten en un cuarto de 2x2, literalmente, bueno, como son los dorms universitarios, 2 cuchetas de cada lado, un escritorito y una puerta. El baño era compartido con todo el piso, que eran, no sé, 50 alumnos. Entonces, la primera noche lo vi al tipo de al lado y no entendí qué carajo estaba pasando, y me largué a llorar, como un niño de 5 años, me puse a llorar, hasta que, bueno, nada, al día siguiente me levanté y dije, no me queda otra más que seguir, yo me metí en esto, ¿verdad? Entonces, nada, pasaron 2 meses, y la verdad que no mejoraba la situación, empeoraba, entonces un día lo llamé a mi viejo y le dije, viejo, me quiero volver a Argentina, esto no es mi lugar, no es mi ciudad, hace frío, no conozco a la gente. Y la verdad que mi viejo siempre fue un tipo que sutilmente me puso mucha presión, para bien, esto no es una queja ni nada, siempre para bien, para mejorarnos, para abrirnos la cabeza, y siempre tenía algo para decir. Y esta vez, cuando lo llamé, me dijo, bueno, si te querés volver, volvete. Yo me quedé frío, porque yo esperaba el pushback, esperaba no, te volviste loco, terminalo, que ya está, que esto, y no me iba para adentro. Entonces me quedé sin palabras. Nos quedamos callados, así con silencio medio tensionante, por lo menos así lo percibía yo, y me dice, lo único que te pido es terminar el semestre, ya era por lo menos octubre más o menos, termina el semestre, te venís en diciembre para Navidad y ya te quedás para Argentina, lo único que te pido es, olvídate de las notas, olvídate del estudio, olvídate de todo eso, disfrutá, pasala bien, conocé gente estos 2 meses que te quedan y mejorá tu inglés. Así que disfrutá, divertite un rato, no te amargues. Entonces, claro, yo cuando el tipo me dice esto digo, bueno, espectacular, puedo salir de joda, no me va a decir nada por las notas, increíble. Claro. Yo siempre fui un tipo responsable, entonces yo a la larga, yo medio como que sabía que iba a estudiar igual, ¿no? Y él, después me enteré que también sabía que yo lo iba a hacer. Pero bueno, con esa mentalidad, llegó diciembre, y claro, yo había conocido un montón de gente, había salido de joda, tenía amigos, pero llegó diciembre, me sienta en Navidad en Buenos Aires,
y me dice, bueno, ya está, se acabó tu estadía en Boston entonces. Y yo medio como que dudé un poquitito y ahí vio que la ventana se abrió y se mandó y me dijo, escúchame, termina el año entonces. ¿Por qué no terminas el año? 6 meses más gente, más joda, olvídate de las notas de vuelta, aprendes inglés y volvés ahí. Una experiencia muy linda. Bueno, perfecto. Claro, terminó el año y yo ya tenía amigos que me habían ido de viaje, tenía todo el show armado y ahí me quedé. Pasaron 4 años y terminé la carrera en Boston. O sea, él dentro de su manera tan particular de persuadir a la gente, logró hacerlo conmigo. Y eso fue... Déjame decirte una cosa que es interesante, aparte que yo adoro a tu papá, me parece un tipo brillante. Lo que él hizo, lo vi en un caso el año pasado en Harvard, que le llaman el tema de blank check. Cuando tú a una persona, a un empleado, a un director, tú lo mantienes y le dices lo que tiene que hacer exactamente y no le das libertades y esto, al final esa persona, créeme, que nunca te da el 100% porque siente que al final del día está como que en automático o haciendo cosas, pero al final del día hay un responsable arriba. En el momento que tú le das un blank check, un cheque en blanco y le das la plata, esto es lo que tú tomas, este es tu dinero, este es tu presupuesto y ejecuta como tú creas. Cuando te dan ese nivel de responsabilidad y te devuelven la pelota a ti, tú te creces. O sea, lo que tu papá en cierta forma, te lo juro que me parece increíble, esto lo habíamos hablado, pero no estaba haciendo el link de una cosa con la otra. Hoy por hoy en Harvard es un caso de estudio, el tema de los blank check, de que a los gerentes, en la medida que tú le das más autonomía, pero autonomía no solamente de que no, puedes hacer esto, no. Dame el dinero, los recursos, el tiempo y yo me ocupo, ci penso yo. En esa medida, las personas son mucho más eficientes. O sea, en cierta forma, un poco te funcionó en ese sentido con tu Sí. papá, ¿sabes? Qué bueno. Pues, disculpa interrumpir, sigue adelante. No, por favor, yo hablo mucho, Richard, así que interrumpime cuando quieras, por favor. No, la verdad que fue algo... Además, yo soy un tipo responsable y mis notas nunca se vieron, nunca se vieron afectadas, la verdad. O sea, siempre me fue bien y no es porque lo sentía, nunca sentí esa presión que sentía por ahí cuando vivía en Buenos Aires, cuando tenía que ir cuando iba al colegio. ¿Okay? Entonces, eso fue un poco mi caída en Estados Unidos, paracaídas, ¿no? 18 años, un roommate, compañero de cuarto que era de Minnesota, padre iraní, madre puertorriqueña, que hablaba un poquitito español por la mamá o entendía, mi inglés era bueno, pero había que pulirlo 2000 horas, así caí. Y después de esos 4 años en Boston, me volví a plantear volver a Argentina, pero acá hay una extensión de la visa de estudiante, que es lo que llaman el OPT. Entonces, otra vez dije, bueno, ¿sabés qué? Voy a probar un año, tengo el año de OPT, y me vengo a Miami, trabajo, experiencia en Estados Unidos. Son como mentiras que uno se dice a uno mismo, que en el momento se las cree, y después cuando mira para atrás, dice, ¿cómo? Era obvio que me iba a terminar quedando. Bueno, fast forward, 14 años después sigo viviendo en Estados Unidos, nunca volví a Argentina, si bien es un país que adoro a la gente, tengo toda mi familia allá, probablemente nunca vuelva, uno nunca sabe, en verdad, nunca digas nunca, pero estoy casado con una venezolana, con una beba, así que las chances de volver son bastante pocas, pero bueno, eso es un poco cómo arrancó mi caída a este mundo, ¿no? Y como todo inmigrante, cuando uno termina la universidad, empiezan todos los problemas de la visa, ¿no? ¿Cómo haces para quedarte en Estados Unidos? Conseguís un trabajo que te está sponsoreando la visa, entonces si no tenés un trabajo que te sponsorea la visa, te tenés que volver, pero si tenés el trabajo, estás muy dependiente de ese trabajo porque claro, ellos te están sponsoreando la visa, entonces es un juego que algunas empresas se aprovechan mucho, otras no. No lo digo porque no estoy hablando de experiencias personales para nada, sino de cosas que he escuchado de un montón de gente que lo ha pasado. Y la verdad que es un mundo delicado para el inmigrante, porque uno tiene que aprender un poco a navegar este mundo en Estados Unidos, que es muy distinto al que uno tiene. Arrancando por decirte ejemplos básicos, ¿no? En Argentina, por lo menos, y tengo entendido que en Latinoamérica en todos los lugares es así, uno consigue el trabajo porque el papá conoce a un amigo, o un amigo conoce a un amigo, o es la empresa familiar de un amigo. Siempre es alguien que conoce a alguien que te abre la puerta y te mete ahí adentro, ¿viste? Acá
acá básicamente no sos nada. Y realmente, y para una persona como yo, que venía de Argentina, menos todavía, ¿no? Entonces, acá es ir, tocarle la puerta a todo el mundo y empezar a entender cómo se navegan estas aguas, empezar a entender que esto no es por referencia, la referencia solamente te abre la puerta, pero vos te tenés que meter y enamorar a quien sea que esté adentro. Entonces, un poco entender cómo era este mundo fue en parte mi primera experiencia con el mundo del emprendedurismo, ¿Y la verdad. tu primer trabajo cuál fue, Juan Pablo? Mi primer trabajo, a ver, se podría clasificar de la siguiente manera. Yo arranqué un proyecto, no era un trabajo formal, arranqué un proyecto con este señor Carlos Barba que les comentaba antes. Pero apenas te graduaste, cuando saliste de la universidad. Apenas me gradué, sí, apenas me gradué, estaba en el OPT, tenía un año, entonces dije, me voy a tomar este año para... Él tenía una compañía que te podía dar los papeles. La verdad que no, en verdad era todo un sueño que teníamos. Este es un señor que yo, la verdad que lo conocí, yo en ese momento estaba buscando trabajo, pero a su vez como buscaba trabajo, estaba buscando, viste, la manera de conseguir algún, como decimos en Argentina, algún currito, algún negocio. No sé si creo que en Venezuela dicen matando tigre, estaba tratando de matar a algún tigre, tenía 22 años, recién salido de la universidad, estaba armando un poco mi camino, ¿no? Y en uno de esos proyectos que yo tenía, que eran cosas que en verdad eran ideas que nunca terminaba de ejecutar, o que eran muy difíciles de ejecutar, conocí a un señor al cual le fui a vender algo, que era este Carlos Barba, y el señor me dice, no, mira, lo que me está vendiendo no me interesa para nada, en absoluto, pero me gusta tu personalidad, me gusta tu empuje, yo estoy ahora lanzando un proyecto, quiero comprar un canal de televisión, lo tenía en mente, costaba unos 2, 3 millones de dólares en ese momento, y quiero que te vengas a trabajar conmigo. Ok, perfecto. ¿Cómo es la cosa? Yo me imaginaba, claro, el tipo está pensando en comprar un canal de 2, 3 palos. Para mí era y es una fortuna. Entonces dije, bueno, tiene que tener una infraestructura. Y digo, ok, ¿quién es la empresa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la oficina? No, la oficina no existe, soy yo. Somos tú y yo. Bienvenido. Soy yo, y si querés sumarte al equipo, vamos a ser 2. Okay. Y bueno, la verdad que en ese momento el tipo era un señor muy, muy, muy inteligente, un tipo que tenía una trayectoria comprobada. Comprobé, primero me metió online y sale el nombre por todos lados, era de verdad el tipo. Entonces dije, bueno, dale, arranquemos a trabajar. Entonces, pero no había ni siquiera empresa, nada. Yo tenía el sueño de que si se compraba el canal de televisión, se iba a poder armar la entidad Claro, legal. por ahí te sacan los papeles y listo. Y quedabas Por ahí. ahí me sacan el papel. Era redondo. El negocio, viste, en ese momento era redondo. Obviamente, como todos, no como todos estos sueños, pero como sueños así bien ambiciosos, no terminó pasando eso, así que les cuento el final de la historia primero, pero sí aprendí un montón de cosas de este señor. Y lo más importante que aprendí es lo que empecé diciendo cuando arrancamos la conversación. Todo el mundo tiene una historia que contar. Eso a mí me ha ayudado a entender y apreciar las grandes, las charlas con amigos, las charlas con personas que uno no conoce, que vas a un viaje, conoces un tipo, te sentás hablando durante 2 horas, hablar durante 2 horas con una cerveza en el medio es algo que puedo sonar muy filosófico, hasta medio cheesy, como dicen acá, pero es muy cierto. Y yo creo que eso me ha ayudado a mí de muchas maneras en mis relaciones interpersonales con otras personas y en mi trabajo, en mi mundo profesional. Así que, bueno, la idea es que Luego de esa experiencia, ¿dónde te fuiste? ¿Te fuiste a No, a New Link fue primero, ¿no? de ahí pasé mi primer gran emprendimiento, que fue una empresa que se llamaba Nudopi, ¿ok? Porque eso era en el mundo, ese proyecto era en el mundo de la televisión. Entonces me empecé a meter en ese mundo, empecé a entender un poco más y dije, ¿sabes qué? En ese momento en Estados Unidos existía Netflix, esto era 2010, pero Netflix no existía en Latinoamérica. En Latinoamérica estaba una compañía que se llama Cuevana, que era ilegal, básicamente. De acuerdo. Estaba Taring, era todo básicamente bajar el contenido de manera ilegal. Entonces dije, este modelo de Netflix tiene que poder ser aplicado en Latinoamérica, no puede ser que no funcione. Hay un concepto que se llama Application Innovation, que esto básicamente lo que dice es, uno debería aplicar conceptos en una industria que funciona en una industria, en otra industria, como por ejemplo el GPS. El GPS funcionaba siempre en el mundo de la aviación, por ejemplo. Y después vino una compañía, que no sé si fue Garmin o alguna de estas, que dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner el GPS en los autos. Entonces eso es Application Innovation. O aplicar un concepto que funciona en un mercado en otro, que es lo que hizo eBay, Mercado Libre. Mercado Libre replicó exactamente lo que hizo eBay y lo mandó para Latinoamérica y hoy por hoy tiene un market cap que es más grande que el de eBay.
una cosa de loco. Pero bueno, yo quería hacer eso mismo con Netflix en Latinoamérica. Y armamos esta compañía con un socio que se llama Nudopi, que la verdad que fue el concepto, yo todavía pienso que era muy bueno, creo que estábamos en un buen timing, estábamos en un muy buen momento porque Netflix entró a Latinoamérica 3 años después, sin nosotros en el mercado, ¿no? Pero básicamente nosotros lo que hicimos ahí fue armar un plan de negocios, hacer un par de sketches con una página web y salir a dispararle a todos los VCs que encontrábamos online. Fue, básicamente, ¿Qué edad tenías ahí? 24. no, esto fue justo cuando estaba terminando lo del canal de televisión, tenía 22 todavía. Increíble. Ese es Oh. otro factor brutal de todas las personas que conozco y ahorita vamos a hacer otras preguntas. Todos empiezan súper pronto. Es otro factor brutal, importantísimo. Pero sigue adelante, 22. Ajá. Por supuesto. O sea, 22. 22 años y hablando con Venture Capital. Imagínate qué Ah, locura. Ajá. Venture Capital, sí. Algunos me escuchaban, ¿eh? Impresionante. Hoy por hoy que entiendo mucho más ese mundo, porque estoy metido 100% en eso, me recuerdo de mí mismo y a veces como medio por nostalgia me meto a revisar los emails de Nudopi del año 2010 y te juro que los veo y digo, la verdad que, o sea, está claro que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, una estupidez, pero me siento como orgulloso de que por lo menos lo estaba haciendo. Yo creo que ahí el mensaje claro es, no importa, obviamente hay que planificar y hay que pensar en lo que uno hace, ¿no? Pero la idea no es, si uno se, si uno se queda pensando y analizando y no termina de actuar, no termina haciendo nada. Hay una frase en inglés que dice análisis parálisis, que es Sí. básicamente eso. Entonces, en ese momento me mandé a hacer, sí, estaba haciendo una estupidez, pero lo hice. No, y otra, mira, hoy terminó otra llamada con otro gran amigo, Nicolás Figari, que es el secretario general de la UPLA. Y él también decía que otra cosa que a él lo mueve mucho, ese big audacious goal, como dice Bill to Sí, Last, sí, qué bien, sí. el hecho de tener ser bien agresivo en los goles, en las metas, es Sí, tan importante para esa mentira, para lograr el éxito. Si tú apuntas alto, al final del día, algo arriba vas a ganar, pero si apuntas bajo, al final del día siempre te quedas allí. totalmente. Pero bueno, entonces hicimos Nudopi, intentamos levantar capital, no logramos levantar nada ni cerca, pero me llevó una linda Una experiencia. experiencia, claro. Cómo intentar armar una empresa, qué eran los venture capital firms, porque en ese momento yo no tenía idea. O sea, cada cosita que nosotros hacíamos, cada cosita mínima que nosotros hacíamos tenía 1000 horas de research, de investigación atrás. Entonces, por ahí el resultado de lo que conseguimos se veía como algo muy, muy pequeño, medio hasta insignificante. Pero toda la investigación que hicimos detrás nos nutrió de una manera increíble. Y mi, ¿Sabes qué? Dame un segundo antes. Es que me acordaste, qué locura. Yo también intenté en ese momento de las .com hacer un proyecto en Venezuela, me acuerdo, y tal cual como tú, yo había visto que no habían páginas, o sea, no habían páginas web para buscar empleo. No había ninguna página de empleo en Venezuela. Y yo dije, yo puedo ser la primera página de empleo en Venezuela. Entonces me reúno con un amigo mío y dos primos, uno que era ingeniero de sistema, uno ingeniero industrial, uno que estudió conmigo en la Metro, y montamos una página, lo que tú dijiste, nos metimos un puñal de cómo hacer esto y se llamaba, en Venezuela había una frase que decía, no esperes que el gobierno te dé un cambur. Era como que un cambur, era como que un cambur era un puesto así como, tú sabes, el mejor puesto que puedas conseguir. Entonces le llamamos tucambur.com, que era como consigue el cambur en esta página, ¿no? Y después casualmente llegó otras páginas y obviamente no pudimos arrancar, ¿no? Pero recuerdo que en ese trabajo, y eso fue antes que DLB Group, o sea, antes de mi agencia de publicidad, y, y de esa experiencia, y te digo por qué fracasa, ¿no? Nos damos cuenta de que el padre Ugalde, que era el rector de la Universidad Católica en Venezuela, era además el presidente de una asociación de universidades que iba desde el sur de Estados Unidos hasta Canadá, hasta Argentina. Con lo cual, si ese señor me daba a mí y se unía a nosotros y nos daba esa base de datos de estudiantes, yo pasaba a ser en ese instante de la firma la compañía con la base de datos de estudiantes más grande de Latinoamérica. O sea, si el padre Ugalde me hubiese firmado ese papelito, yo me volteaba a un Angel Capital y adiós, no estaría aquí hablando. Pero el padre Ugalde me dio mucha risa porque vamos para la Católica. Se quedó sin tinta. Llegamos allá y estaba ahí, habían dos padres y tal, y él me dice, yo me acuerdo, estábamos porque el tiempo estaba encima, venía subiendo Monster.com y era como que ya iban a llegar. Y él me dice, La Blanca, vístame despacio que voy deprisa.
Yo decía, no, ya va, tú no me estás entendiendo, es que no va a dar tiempo. Yo me acuerdo que yo le decía, yo te prometo que nuestro portal no va a entrar nunca páginas porno, le damos el 30% a la iglesia, y vístame despacio que voy deprisa. Pero bueno, tampoco volvió ese proyecto. Sigue vistiendo. No, no salió ese proyecto, pero tuvo un aprendizaje brutal de cómo hacer páginas web. Y en cierta forma, mi primera agencia de publicidad nace del aprendizaje de ese fracaso que nunca llegó a hacer nada. Pues esa página, no llegamos ni a tener la página web, era todo un proyecto. Pero parece mentira, uno también de los fracasos aprende un montón. Y de esa idea, con esa base, es que arranca mi agencia. Y en Venezuela, como nadie tenía páginas web, nos dimos cuenta que era un must tener una página web. Entonces entrábamos, no como la típica página, no como una típica agencia de publicidad, sino decíamos, te podemos hacer tu web y una vez que haces la web tienes que comunicarlo. Te puedo ayudar a cambiar las tarjetas, la presentación. Entonces nos fuimos metiendo como que esa fue la ventana con la que entramos. O sea que en cierta forma podemos hacer como un pivot ahí. Intentamos un negocio, pero al final del día ese negocio nos enseñó, nos llevó al otro. Claro, es que en realidad es un agregado. Lo que uno es hoy es un agregado de las experiencias. Exactamente, una suma de experiencia. Exactamente, entonces... ¿Y qué te llevaste de eso? ¿Y el siguiente negocio tuyo tuvo algo que ver con esto o no? No, la verdad que no. Mira, lo que más me llevé de esto es que suena muy simple, la verdad, pero hasta que uno no lo vive, no lo entiende al 100%, por lo menos como lo entiendo yo hoy. Lo que más aprendí de esto es que las ideas, sí, tienen valor, pero no es ni un poquito cerca a lo que genera la ejecución de una idea. Eso es lo que realmente vale. Entonces... Sí, esa frase como que 90% de execution y... Sí, es totalmente cierta. Y es bien cliché, pero la gente no lo sabe. No lo sabe hasta que realmente lo vive y se pega un lindo palo y te das cuenta que, uy, la verdad que sí, lo que tenía era básicamente una idea. A mí, yo no me di cuenta en ese momento. Me di cuenta después de que cerró todo, de que empecé a mirar para atrás y que sí, la verdad que no tenía nada ejecutado. Bueno, en el programa de Endeavor, que ahorita más adelante hablaremos de eso, uno de los advisors tuyos que nos pusiste para nuestra compañía nos dijo, mira, hay una diferencia entre tener un hobby y tener una compañía. Si la compañía no factura, esto es un hobby, amigo. O sea, no es un... O sea, es interesante eso. Pero sí, después de eso, después de dónde brincaste, después me fui a trabajar a una compañía que se llama New Link. La verdad que esta fue mi primera experiencia real, vamos a decir, de trabajo. Ahí te conocí yo te conocí en New Link, ¿no? Ahí me conociste vos. Yo entré en el fines del 2011 a New Link. Okay. O en 2011. Estuve 2 años en la compañía. La verdad que muy interesante, un emprendedor extraordinario, el dueño de la compañía, un señor que se llama Sergio Royberg, también argentino. Él arrancó él era periodista de la CNN o del diario Clarín o La Nación, no me acuerdo, uno de los diarios más importantes, los medios más importantes en Argentina. Se vino a trabajar acá con la CNN y empezó a hacer como PR, básicamente, para las compañías, en base a los contactos que tenía. Empezó a hacer también producción audiovisual, tenía los contactos de las compañías a través del mundo de PR, entonces empezó a hacer como producción de videos para corporaciones, y en base a eso empezó a armar un negocio que se volvió un negocio robusto. Luego se asoció con una persona que hacía política, entonces abrió New Link Política. Luego otra persona que hacía research, entonces era New Link Research, New Link Investigación, y así formando como una especie de paraguas, compañía paraguas que tenía abajo distintos focos de consultoría, y hoy por hoy es una empresa que debe tener unos 400, por ahí está más, por ahí 500 empleados, con operación prácticamente en todos los países en Latinoamérica, en España. La verdad que él siempre fue para mí fue una eminencia del mundo de los negocios, el mundo del entrepreneurship, de alguien que realmente podía ver y podía tocar y podía hablarle y podía entender, podía ver que era real, porque uno siempre piensa en Mark Zuckerberg, en Elon Musk, en Jeff Bezos, pero esos son tipos que en realidad no son de mentira, obviamente, pero son 1 en 1.000.000 de tipos que hacen eso. Este fue la primera persona que yo dije, esto se puede lograr, ¿okay? Es un tipo como yo, que viene de Argentina, que vino sin nada, entonces, ahí yo me enfoqué mucho en el mundo del marketing digital. Eso, la verdad, es una experiencia bastante interesante, porque en ese momento, 2011, Facebook tenía publicidad, pero estaba muy, muy, muy verde, recién arrancaba con eso. En ese momento lo que tenía Facebook eran las aplicaciones en Facebook. Como tenés en iTunes, en Apple aplicaciones, tenías aplicaciones en Facebook. Entonces nosotros le vendíamos a las grandes corporaciones aplicaciones en Facebook.
ese negocio hoy ya no existe porque no existen malas aplicaciones, pero era nuestra manera de empezar a meternos en el mundo digital. Así que la verdad que estuve ahí en total unos 2 años más o menos, aprendí muchísimo, y bueno, de repente surgió la oportunidad de ir a trabajar a LATAM, lo que es LATAM Airlines ahora, que es LAN Chile, ¿verdad? A ver, a mí siempre me encantó el mundo de las aerolíneas. En ese momento, como te digo, yo estaba todavía navegando el mundo, quería ser emprendedor, pero no se me daban, no se me había dado la oportunidad. Tenía el problema de la visa, entonces no me podía quedar, tenía que tener una empresa madre que me esté sponsoreando la visa. Se dio la oportunidad de LAN y me fui a trabajar a LAN. Y la verdad que fue una experiencia completamente distinta. En ese momento LAN tenía 55.000 empleados, o sea, era una empresa grande. Y si bien era completamente distinto a lo que yo buscaba, que era entrepreneurship, aprendí un montón de cosas de trabajar en una mega corporación que hoy por hoy, hasta el día de hoy, me sirven muchísimo, ¿no? Que son entender la importancia de tener procesos, entender el por qué existe la burocracia interna, ¿verdad? Hay veces que es buena, hay veces que es mala, pero ¿dónde está el punto de balance, ¿no? Empezar a conocer un negocio que yo en ese momento no tenía ni idea, que es el mundo de la carga aérea, que probablemente mucha gente no tenga ni idea porque es un negocio que es poco sexy, poco atractivo, pero es un negocio interesantísimo. Entonces, empecé a trabajar ahí y al año más o menos de estar en LAN, me llamó una persona de Argentina, una persona que había sido diputado, de hecho, en Argentina, y me presentó la idea de armar un negocio, ¿ok? De armar un negocio básicamente orientado al mundo de la consultoría, de la consultoría digital para empresas que querían entrar al mercado argentino. ¿Okay? En este momento, para darte un poco de contexto, Macri... Seguías en LAN. Yo seguía en Es LAN. una cosa aparte de LAN. Esto es una cosa aparte de LAN. Cosa que es importante remarcar, porque yo no me podía ir de LAN, porque tenía los papeles. Entonces, tenía que quedarme. Entonces, básicamente en ese momento en Argentina lo que estaba pasando, estaba el kirchnerismo todavía, Macri todavía no era presidente, y había muchas empresas multinacionales que se habían ido del país, porque el kirchnerismo era mucho más proteccionista. Pero Macri empezaba a asomar la cabeza y empezaba a mostrar como que iba a poder, en ese momento Macri era alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que si Macri ganaba, iba a abrir el mundo, iba a abrir el país a las empresas que estaban en el mundo, ¿no? Entonces, muchas empresas empezaron a meter el ojo en Argentina. Ahí es que nosotros empezamos a hacer como estudios de investigación para distintas empresas en distintas industrias, y básicamente hacíamos análisis de cómo impactaría un cambio de gobierno a favor de Macri o a favor de Scioli, que era el candidato del kirchnerismo en ese momento. Fue un negocio que en ese momento, la verdad que fue una gran oportunidad. Hicimos algo de plata, no hicimos muchísima plata, pero fue un buen negocio, la verdad. Lo que pasa que, claro, era desgastante trabajar, como vos decías, en LAN, full time, y después, claro, yo llegaba a casa a las 7, 8 de la noche, y ahí arrancaba mi segunda parte del día, hasta las 2, 3 de la mañana, y después a las 7, 6 y media me levantaba de vuelta y me tenía que ir a LAN. Fue muy, muy complicado, en verdad, balancear ambos trabajos. Pero bueno, ese fue mi segundo gran intento en lo que era el mundo del entrepreneurship, esta compañía que se llamaba Soma Consulting. La tuvimos durante unos 3 años, la verdad. Yo quiero decir también una cosa, Juan Pablo, sí, que creo que es importante para los que no te conocen. Tú te fajaste en 2 trabajos sin necesitarlo. Porque los que no te conozcan, quizás no saben, pero a Juan Pablo no le hace falta, honestamente. O sea, tú tienes una familia que podría tranquilamente, si fueras un vago, que solamente oyeras, no sé, música de rock y fumaras drogas, o sea, estarías como que es la realidad. Y sin embargo, tú siempre has sido un tipo responsable. O sea que muchas veces, o sea, por el tema sobre todo, y ahora eres padre también, sobre el tema de la educación, es tan complicado a veces los hijos porque a veces le das, a veces no le das, que si es bueno, que si es malo. Fíjate que tú saliste un niño espectacular porque teniéndolo todo, pudiendo ser un vago, tú decidiste esforzarte, tú decidiste tener 2 trabajos, tú decidiste estar buscándote siempre la vida, cómo crecer, cómo mejorar. O sea que tiene un montón de mérito, porque hay gente como que, bueno, si yo no tengo que caerme muerto, pues bueno, o trabajas, pero en tu caso fue por elección, o sea que lo cual creo que tiene un tremendo mérito. Bueno, gracias por el comentario. Sí, creo... Pues es verdad. Es algo que va inherente a la personalidad de la gente, ¿no? Y hay casos, hay de todo, es verdad. ¿Cuántos amigos no tenemos que son millonarios y no hacen nada? Y son felices, por si acaso. Sí. O sea, y son mis amigos. Más felices que nosotros. Yo no tengo ningún problema, yo disfruto mucho y son mis hermanos. Pero digo que
Sí. en la vida, las elecciones, ojo, y también hay gente que es pobre y nunca hace nada y sigue siendo pobre. O sea que este tipo de cambios, este tipo de evoluciones no responden a que como eres pobre tienes que trabajar o como eres rico no tienes que trabajar, ¿no? Es un tema que no tiene nada que ver con el dinero que tengas. Es verdad, totalmente cierto. Es un tema de personalidad más que nada. Sí. Pero bueno, para cerrarte un poco la idea de Soma, porque ahí sí que tuve un gran aprendizaje. Nosotros tuvimos la empresa durante 3 años. El último año, o sea, en el tercer año de operaciones, nosotros nos pusimos ambiciosos, nos había ido bien en Argentina. Esto estaba todo siendo operado, era todo Argentina el mercado. Yo lo operaba desde acá, pero mi socio traía a los clientes ahí en Argentina. Nos pusimos ambiciosos, que nunca es malo, de hecho, y no me arrepiento lo más mínimo. Dijimos, bueno, vamos a abrir una oficina en Miami. ¿Okay? Entonces, abrimos la oficina en Miami sin tener muy claro qué es lo que íbamos a hacer. Ahí, primer error. Pensamos que íbamos a poder capitalizar la marca Soma que habíamos creado, que no era una mega marca, pero un nombrecito nos habíamos armado en Argentina. Pensamos que lo íbamos a poder capitalizar acá en Estados Unidos. Los primeros 2, 3 meses no vimos, pero ni un cliente. No es que no vimos $1, no vimos un cliente. Entonces, ahí empezamos a reevaluar un poco el negocio. Y decir, bueno, ¿será que la marca que pensábamos que teníamos en verdad no era nada, no teníamos marca? Entonces empezamos a tratar de medio disparar para todos lados a ver si le pegamos a algún lado, ¿no? Empezamos a hacer cosas de marketing, cosas de investigación, cosas de políticos, cosas donde pudiéramos meternos, y la verdad que esa falta de foco nos destruyó. O sea, básicamente nos habíamos transformado en una empresa distinta. Y ahí está el gran aprendizaje que tuvimos. Nosotros, o sea, ahora lo digo y parecíamos dos tontos, en verdad, pero no te das cuenta en el momento, ¿no? Totalmente. Cuando hace un shift, cuando entra un nuevo mercado, o sea, uno cuando tiene una empresa que está yendo bien, tiene dos opciones. Una es entrar a un nuevo mercado con el mismo producto o quedarse en el mismo mercado con un producto distinto. Pero cuando te entras a un nuevo mercado con otro producto distinto, es otra empresa. Totalmente. Es otra empresa. Eso fue lo que terminamos haciendo. Y en un año de operación, por ahí un poco menos de estar acá en Estados Unidos, no conseguimos nada, no conseguimos ni un cliente. Nada, 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 nada. Así que bueno, cerramos la empresa. Obviamente eso es un palazo para, desde un punto de vista emocional, cuando las cosas vienen espectaculares y de repente como que se puso, la montaña rusa hizo el punto de pivote y se fue para abajo. Así que bueno, en ese momento, eso fue más o menos 2016, y yo me encontraba con que estaba medio fundido por todo el trabajo que había hecho, emocionalmente desgastado porque la empresa ya no estaba facturando, Macri había sido electo presidente, y el negocio nuestro, que era más o menos el nicho ese, ya estaba medio desmoronándose. Y en LAN las cosas estaban empezando a irle un poco mal a la empresa por un problema de la situación económica en Brasil. La cultura estaba cambiando un poco, y digo, bueno, ¿y ahora qué? Cerré Soma, LAN, no sé si me veo acá mucho tiempo más, ¿qué hago? Y yo siempre había tenido la idea de hacer un MBA. Así que, bueno, se dio la situación para yo poder saltar y decir, bueno, me voy a hacer el MBA. Eso va a ser una especie de caja negra donde me meto ahí, pasan 2 años, salgo y está todo resuelto, está todo perfecto, ya tengo la vida armada. Obviamente, y eso te voy a decir una cosa, Richard, eso es lo que piensa todo el mundo que se mete en un MBA. Dice, no, yo voy al MBA y en 2 años algo se va a resolver, algo va a pasar, voy a caer bien parado seguro. Y no, eso no pasa ni cerca. Nadie cae bien parado así de la nada. O sea, uno tiene que dar las vueltitas y calcular un poco. La tenés que currar. Exactamente. Pero lo interesante del MBA, y fue una tremenda experiencia, y de hecho se lo recomiendo a cualquiera, la verdad que es una cosa de la cual no me arrepiento, pero durante el MBA hice mi tercer emprendimiento, que también fracasó. Pero, para que sepan. El segundo podemos decir que Soma funcionó durante un tiempo y después fracasó, pero el tercero No es fue... fácil montar una compañía. Es que la gente parece como que no es fácil, es bien complicado. De hecho, la mayoría fracasa, la estadística está en contra, no está a favor. Y la verdad que no es para nada fácil. Pero qué sé yo, divertido. Yo la verdad que lo sigo haciendo todo el No, lo tiempo. tienes en el DNA, olvídate de eso. Olvídate de eso. No, Entonces la siguiente, ¿de qué era esta empresa? La de los eventos. la de los eventos, exacto. Básicamente lo que yo hacía es, les proveía a la gente que iba a eventos una plataforma para que puedan hacer un bid, puedan hacer una apuesta, entrar a una subasta para mejorar su asiento. Yo no vendía asientos nuevos en estos eventos.
Estos son eventos en vivo, digo, fútbol, partido de fútbol, Shakira, conciertos, lo que sea. Básicamente vos ya habías comprado un ticket a Ticketmaster o a quien sea, pero con esta plataforma vos tenías la opción de hacer una apuesta para mejorar tu asiento. Hay un problema muy grande en el mundo de los eventos en vivo, que es que entre el 30 y 40% de la capacidad no se vende. Y por lo general, bueno, ahora con el coronavirus ni te cuento. Ya, olvídate. No, sí. Pero más allá de eso, el problema era que además esa era capacidad cara, la capacidad buena. Es lo mismo que pasa en las aerolíneas. Los asientos de business, ¿cuántas veces subiste un avión y estaba vacío business y decís, ¿por qué no me dejan sentarme ahí si está vacío? ¿Me explico? Es verdad. Y uno piensa en la lógica de, no, la aerolínea no te va a dejar sentarte ahí porque, bueno, lo pagaste. Y uno a veces piensa, y bueno, te doy algo. ¿Con quién tengo que hablar le doy algo de plata? Total, el avión ya despegó. La, Ya la, buen- la idea es buenísima. ¿Y qué pasó? ¿Hay compañías haciendo eso? Hay compañías haciendo eso en el mundo de las aerolíneas, no en el mundo de los eventos en vivo, de ¿Y por hecho. qué entonces fracasa la idea? Si la idea es buena. Mira, Execution. sí, execution es el problema principal. Te voy a decir lo que la experiencia, en base a la experiencia que tuve yo. El mundo de los eventos en vivo es un mundo bastante complicado si no lo conoces, si no venís de ese mundo, ¿ok? Se maneja de manera muy cerrada. Acá en Estados Unidos hay una compañía que es Live Nation, que básicamente de manejar el 75-80% del negocio de los eventos en vivo. Son los dueños de Ticketmaster, son los dueños de un montón de empresitas que por ahí son chiquititas. Los conocemos porque hicimos una sociedad con ellos en España para los eventos de Vodafone. Ok, bueno, sí, una empresa que tiene venta de tickets, son dueños de estadios, tiene representación. Olvídate, los amos del Valle. Los amos del baile. Entonces, yo intenté meterme en el mundo, en ese mundo sin tener contactos, ahí primer error, sin conocer la industria. O sea, yo la conocía a través de haber estudiado, ¿no? Porque dije, me quiero meter en este mundo, voy a estudiarme toda la industria, leí ensayos, entrevistas, todo, hablé con todo el mundo que pude, pero al no haberla vivido, yo creo que fue una gran barrera, ¿ok? Luego, yo le vendía a los promotores de los eventos, básicamente a los dueños del asiento. La manera en cómo funciona esto es, hay una persona que es el dueño del evento, que compra la capacidad y después va y la revende. La revende a través de Ticketmaster o quien sea. Yo le vendía a esa persona que compraba básicamente los derechos para vender para vender el estadio. El problema es que, claro, la prioridad de ellos, cada vez que hablaba con esta gente, estaban todos, decían, uy, qué buen concepto, sí, muy bueno, pero el tiempo que les iba a dedicar, tomarle de integrarse con Para mi el beneficio, para que chao, Dios. decían, ¿sabes qué? Mi tiempo es finito y yo tengo que concentrarme en traer gente nueva al estadio. A ellos no les interesaba tanto. Sí, ese pequeño diferencial adicional que le ibas a dar, claro. Sí, les interesaba, pero como tenían Claro. otro poco. Entonces, ese fue un poco el problema más grande, yo creo. No entender la prioridad de mi cliente. No entender la prioridad la lista de prioridades de mi cliente, ¿verdad? Porque yo sabía que esto era una prioridad para ellos, pero estaba en la lista de prioridades, estaba número 10, no estaba número 1, 2 o 3. Entonces, aprendizaje para la próxima es... Es buenísimo lo que acabas de decir. No solamente es entender un need, que lo entendiste y que no es fácil conseguir un need, Sí. sino que adicionalmente entender, bueno, ese need en qué línea, en qué plano está dentro de las prioridades, ¿te entiendes? ¿Qué tan grande es este problema para mi cliente? ¿Es un problema Claro, grande, chiquito, o es...? claro. Entonces, ahí fue un poco eso fue un poco lo que aprendí, una empresa que tuve por ahí un año, pero lo más lindo de todo esto es que a través de hacer ese negocio, a mí me contactó Endeavor, básicamente para entender un poco mi negocio, ¿no? Y ahí fue cuando entendí lo que hacía realmente Endeavor. En resumen muy amplio, y si querés me puedes preguntar un poco más, pero vos lo conocés bien, Endeavor lo que hace es una organización sin fines de lucro que se dedica a fomentar el crecimiento económico de las regiones en las que está presente. Entonces, tiene oficinas en 37 países, y básicamente en cada uno de estos países tiene un equipo de gente que se encarga de buscar emprendedores que están escalando sus empresas, ¿ok? Y los ayudan con mentorías, acceso a capital, básicamente les dan consultoría para que ellos puedan seguir escalando, ¿verdad? Porque lo que la misión al final de la cuenta de esta organización es eso, es fomentar el crecimiento económico, ¿no? Y generar más puestos de trabajo y generar más riqueza en la región. Entonces, eso fue lo que me llevó a Endeavor, y te digo, es una organización que probablemente, hoy te digo, yo creo que esta organización me va a cambiar la vida, tanto profesional como personal, a futuro. Lo que he aprendido en esta organización realmente es imposible poner un valor.
Así que así es donde estoy, así es donde quedé, así es como llegué a Endeavor, que es donde estoy hoy. Me fascina y definitivamente te voy a seguir empujando a que te termines de meter en tus negocios porque tú eres un emprendedor nato, olvídate de eso. Cuéntame una cosa, Juanpi, ¿qué edad tienes? 32. 32, sí, un año más que yo. Un año menos que yo, perdón. Una La vez- segunda es, a qué edad ganaste la primera vez dinero? Tu primer negocito mini, lo que sea. Mi primer negocito fue Soma. La verdad que sí. O sea, hasta ese momento no habías ganado dinero. O sea, fue a los 10 a los 22 años, 23 años. Un poco más, te diría. Por ahí en A los Soma, 25 años. O sea, hasta los 25 años tú no has hecho ningún negocio más antes. de los 25, ahora 24, vamos a Ok. decir. ¿Cuál fue? Bueno, tu primer emprendimiento fue ese, definitivamente, ¿no? Sí, sí, el primer proyecto fue Nudopi, que fue lo del Netflix Latinoamérica, pero el negocio de verdad fue Soma. Ok, ok. Em, ¿Tu mayor éxito hasta ahora? Uf, el mayor éxito. No es que tenga muchos éxitos, estoy tratando de encontrar uno. No, yo creo, y por ahí suena un poco también, un poco cliché, pero yo creo que mi mayor éxito fue casarme con mi mujer. Ah, Porque yo creo que hay algo muy importante que uno no sabe. Cuando uno tiene la casa desordenada, se te total. va, se te va el mundo al carajo. Imposible crecer así. Es imposible. Imposible hacer nada, en verdad, ¿eh? Y yo tuve la suerte de conocer a mi mujer, que la verdad que me cambió la vida para bien, obviamente. Y eso ha sido lo que me ha ayudado a armar la plataforma para poder seguir intentando mis proyectos, alguien que me apoya, alguien que me da feedback, una mujer extremadamente inteligente, mucho más inteligente que yo, que me ayude a pensar en mis ideas, a apoyarme. Nada, yo creo que Me eso. la tienes que presentar un día. A los que no sepan, nosotros fuimos cuñados, así que nos conocemos, fuimos familia, así que nos Seremos conocemos familia siempre. bastante. ¿Qué? Seremos siempre Y familia. seguiremos siempre siendo familia, así es. Una cosa, Juanpi, tu mayor fracaso, podrías decir que fue entonces quizás cuál. Pero sabes que te digo una cosa, me encanta que en esta conversación has mostrado un montón de cosas que tú consideras, o sea, lo que más me fascina es que sigues con esa ilusión, ánimo, energía y ves con claridad una serie de cosas como que esto no me salió bien, y sin embargo eso no te quita el entusiasmo, que también es otra cosa importantísima de los emprendedores, que es supuestamente brincar ¿cómo es? De error, no de error, de fracaso en fracaso sin perder la ilusión y la energía. O sea, en este caso no es el tuyo, por si acaso, pero digo que me encanta que tienes incluso bien definido el por qué. Yo creo que, bueno, otra cosa que aprendí con el tema de aplicaciones y tecnología, gracias también a ustedes en Endeavor, porque mi compañía estuvo en el programa con ustedes, es que un fracaso solamente es o sea, por ejemplo, si yo pruebo una aplicación y no funciona algo, eso es una pérdida si no logro aprender de ese fracaso. Pero si tú tienes un fracaso y aprendes de él, no es ninguna pérdida, al contrario, has aprendido y mucho. De hecho, otra persona Salomón Srenny, que también es parte de Endeavor y también es un gran amigo mío, YPO, y está en el board mío de Freedom, me recuerdo que cuando yo le vendo la primera idea de Freedom, el tipo estaba un poco, o sea, él le gustaba por la parte social y le hacía sentido, pero estaba un poco como con dudas, ¿no? Y entonces cuando en tantos reportes que, ¿sabes? Como que updates, y yo una de las veces pues me muestro preocupado como que, mierda, Salo, esto no funciona por aquí, pero creo que no sé qué. Él me dice, Ricky, en este momento, si yo tuviese invertido uno, ahora te invierto 5. Solamente por verme que ya estoy como más cogiendo palo, como que en el field, entendiendo más sobre data real. Se parece mentira, pero en la medida que más te sale cuero, en la medida que agarras más palo en un proyecto, pues más vales. O sea, una persona que, de hecho, te voy a ser sincero, Trump, a mí uno de los grandes miedos que me daba Trump antes de ser presidente es que yo sentía que él estaba tan confidente porque nunca había tenido, como digamos, dentro de todo, o sea, quebraron compañías y tal, pero él nunca perdió su estatus y siempre que a veces es difícil cuando tú no agarras un palo. Yo pienso que yo he tenido un montón también de cosas negativas en mi vida, desde el divorcio hasta cosas con compañías, y yo me siento que hoy por hoy soy 1000 veces más consciente, 1000 veces más preparado, 1000 veces más humilde, más consciente de lo que yo era cuando estaba, tú sabes, rompiéndola. O sea, parece mentira, pero eso te ayuda. Te iba a preguntar otra cosa, Juanpi, ¿cuánto dinero te hace falta a ti para parar de trabajar?
Es raro, ¿sabés por qué? Porque yo me considero una persona súper ambiciosa, y creo que vos me conocés muy bien, vos sabés. Pero si yo te digo un número, que lo puedo pensar ahora, si yo te digo un número, te sorprenderías de lo bajo que es. Pero porque yo creo que a mí lo que me llama, obviamente, a todo el mundo le gusta la plata, ¿no? A todo el mundo, a ver, le gusta la plata por distintos motivos. En mi caso es, a mí me gusta la plata, me interesa la plata por tener seguridad, básicamente. Por tener seguridad, por tener libertad, si lo quiero decir de una manera. Entonces, yo creo que yo definitivamente no necesito 500 millones de dólares, 100 millones de dólares, ni 50 millones, por ahí hasta ni 20 millones de dólares necesito para vivir. Yo lo que necesito, mi número sería el número que me permitiera guardar en el banco algo que me genere intereses fijos durante toda mi vida, que me permita darle, no sé, 2 o 3 millones de dólares a mis hijos. Si hablo en números concretos, de vuelta estoy pensando en Mozart, 2 o 3 millones de dólares a mis hijos para que ellos puedan pagarse la universidad y después flotar, por ahí es mucha plata, hasta 2 millones de dólares, no sé, pero que puedan flotar ni bien a los 30 años, ¿ok? Siempre y cuando sean inteligentes y sepan cómo administrarla, pero que me permita a mí seguir jugando con mis ideas y mis proyectos. Eso es. O sea, Para que sepas, he entrevistado a 4 personas y todos me han dicho lo mismo. O sea, es un factor común. O sea, todos quieren, y quiero que sepa también la gente que yo no le dije las preguntas anticipadamente a Juan Pablo, ni a nadie, ni les he dicho lo que han respondido las otras personas. Y todos me dicen lo mismo. La gente lo que está buscando es un mínimo, como obviamente cualquier ser humano quiere quitarse el susto de, coño, el 30 no tengo que pagar alquiler o tengo un gasto importante, porque las universidades cuestan muy caro en Estados Unidos. Pero definitivamente al final todos quieren lo mismo, porque cuando estás haciendo lo que te apasiona, lo que te fascina, tú no quieres parar. Si yo paro, me pego un tiro, o sea, olvídate. Pero me encanta porque es la misma, coinciden muchos. Juanpi, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? el mejor consejo. A ver, si se me ocurre uno ahora, hay una frase en latín que es memento mori, que quiere decir, acordate que te vas a morir algún día, ¿no? Uy, estoy re filosófico hoy, Richard, ¿eh? Pero es verdad, uno a veces se olvida de poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y la verdad que lo hace cuando vienen golpes duros en la vida, cuando uno tiene algún cambio en particular. Hoy por hoy probablemente mucha gente lo esté pasando con esto del coronavirus, ¿no? Pero uno muchas veces toma un montón de cosas por desapercibido que no debería hacerlo. Y le pone mucha importancia en cosas que en realidad, dentro de un contexto mayor, son nada, son basura, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, yo tengo muchas reuniones de videoconferencia todos los días, entonces siempre pregunto, ¿viste? Para hacer un poquitito para romper el hielo cuando arranco la conversación, cómo va la situación esta con el coronavirus. Y sorprendentemente, mucha gente obviamente dice, no, bueno, estoy acá en mi casa, dependiendo en qué país están, ¿no? Pero mucha gente me dice, la verdad que esto es bárbaro, estoy viendo a mis hijos más, comparto con ellos, estoy haciendo ejercicio más que nunca. Entonces, son cosas que uno se olvida en verdad de cuánto a uno le suman, ¿verdad? Que hasta que no está puesto encasillado en un contexto en particular, no lo ve. Entonces, mismo con la muerte de alguien, de algún ser querido, cuando uno tiene una muerte o una situación muy dramática como un divorcio, por ejemplo, como vos viste tu divorcio, yo vi el divorcio de mis padres, esas experiencias a uno nos hacen decir, bueno, ¿sabés qué? Hay que mirar las cosas con una perspectiva completamente distinta. Es todo muy relativo, en verdad. Yo estoy triste o estoy contento, pero ok, ¿en base a qué? En base a ayer, en base a hace 2 años. Entonces, el memento mori es algo que a mí sí lo tengo en la cabeza, porque te ayuda a decirte, escúchame, te vas a morir en un momento, esto es realmente algo que te vas a acordar. Vive el día a día, o sea, vive el día a día y no, sí, no te enfoques tanto en problemas No te puntuales. estreses tanto, te vas a estresar, se te cayó la guitarra y se te quebró en 2 partes. Uy, sí, un desastre, te había costado $800, $500, lo que sea. Pero ¿te vas a acordar de eso en 5 años? Y probablemente no, entonces no te calenté. Eso está buena, la voy a poner ahí como acordarnos. Inspiración o leyenda. ¿Tienes una persona que te inspire o una leyenda que conozcas? Te voy a decir algo muy loco. Una persona que me inspira mucho es mi abuelo. Y está muerto. Y de hecho tengo probablemente ningún recuerdo de haberlo conocido. O sea, desde que tengo uso de razón, yo creo que él se murió cuando yo tenía unos 9 años, ponele más o menos. Por ahí está menos. Por algún motivo
es una persona y tampoco, es muy loco lo que te estoy diciendo, tampoco sé si sé mucho de él. Yo creo que eso es un poco lo que a mí me inspira. Si a mí me preguntaran algún día, hey, ¿con quién te tomarías un café hoy? No importa si está vivo o muerto, Bueno, sería mi abuelo. Porque tengo tantas preguntas guardadas en una caja que ¿el por ahí... abuelo de Alessandro o el de por mamá? El abuelo de Alessandro. Y no sé por qué tampoco, ¿eh? No sé. Mi abuelo de parte de mi mamá se murió cuando yo era muy, muy, muy chico. Okay. Pero entonces nada, creo que no tengo, ahora ahí sí que creo que no tengo ni una foto visual, ni una foto en la memoria. Pero de mi otro abuelo sí, de alguna que otra cosita, de hecho, con él en bicicleta. Entonces, por algún motivo, siempre tuve esa idea de que es una persona muy interesante, de que fue una persona muy interesante, y es algo que lamentablemente nunca lo voy a poder hacer, ¿no? ¿Qué sé yo? Días de ejercicio. ¿Cuántos días de ejercicio hace a la semana? Yo cambié mi rutina de ejercicio hace 1 año y medio y me cambió la vida, absolutamente. Hoy por hoy estoy tratando de hacer una buena semana, hago 5 días ejercicio, algo, y no hago menos de 4 y no hago más de 5 por semana, pero me cambió la vida, Comida sana. 100% también. Fue como un sistema que armé. Empecé a hacer ejercicio, empecé a comer sano y me cambió la energía, bajé de peso, eh, el humor. Hora de acostarte. Antes de tener la bebé, como vos Sí, no, sabés, no, tú ahora con la bebé, olvídate. Mira, a Nicolás Figari también hice la misma pregunta. Me dijo, hermano, mi hija tiene un hijo, perdón, tiene como 6 meses, un año, olvídate. Y yo, no, esta pregunta no vale para ti. Pero bueno, normalmente antes de la bebé. 11 de la noche. ¿Y a qué hora te despiertas? Antes de la B me levantaba temprano, me levantaba a las 6, 6:30, por ahí. También todos se levantan bien temprano. Hoy vi un artículo también no me acuerdo, es una persona periodista de Nueva York que también entrevistó a una persona y el tipo lo uno que decía, si tengo que dar un advice, solo uno, señores, párense temprano, amanezcan, pero lo más temprano posible. Es una cosa que no le sale mal a nadie. Sí, sí, sí. Otra pregunta. Eh, ¿Cuál es si tú eres que nombrar un libro que tú crees que, si tú tienes que dar con un solo libro que recomendar, ¿cuál recomendarías? Hay un libro, podría decir un libro de negocios, pero cuando la pregunta que me haces, siempre me viene hasta la cabeza. Hay un libro que se llama The Five People You Meet in Heaven, las 5 personas que conoces en el cielo. Es un libro, un bestseller, no tiene no es que es un libro de esos con alta calidad literaria ni nada de eso, pero es un libro de un escritor que se llama Mitch Albom, y el tipo básicamente cuenta la historia de un señor un señor de por ahí de unos 80 años que trabajaba un señor en una ciudad chiquitita en el centro de Estados Unidos, trabajaba en un parque temático, sí, en un tipo Disney, obviamente miniatura. Y el libro arranca, no le estoy contando el final a nadie, pero arranca en las primeras, no sé, 5 líneas, en la primera página del libro, el señor se muere. Entonces, todo el libro transcurre, va contando historias sobre personas a las cuales que él conoció a lo largo de su vida, pero a las cuales él le cambió la vida. Es muy interesante. Qué belleza. Es un libro corto, un libro debe tener 200 páginas con letras Y chiquititas. no te preocupes porque otra de las personas que entrevisté me habló de un libro de Juan Pablo II, que es como Camino, no sé, o sea, me acaban de decir, se me olvidó el nombre, pero lo que te digo es que también me impresiona que de las pocas entrevistas que llevo, ya hay como 3 personas que no me hablan libros de negocios, me hablan libros justamente más en otra onda, increíble también esto. Te lo juro que para mí esto, por ejemplo, esto sí es un hallazgo, como que, qué cosa tan rara esto. Sí. Y un advice que le darías a la gente en tiempos de pandemia. Con eso terminamos. En verdad, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, yo lo descubrí tarde, yo lo descubrí el año pasado, principio del año pasado. Para mí hacer ejercicio me cambió la vida. De verdad me ayuda mucho a estar más enfocado, a estar de mejor humor, la bajada de peso o el aspecto físico es básicamente una consecuencia. Personalmente ese no es mi foco. Mi foco está acá, en cómo afecta la cabeza. La gente no se da cuenta de eso. Yo no me daba cuenta de eso hasta que empecé a verlo, hasta que empecé a ver los efectos. Pero es una cosa que le cambia la vida a la gente. Y hoy por hoy, como no están yendo a la oficina, tienen por lo menos 1 horita, 45 minutos No hay excusa, libres. ahora no hay excusa. Ahora sí que no hay excusa. Ahora sí que no hay excusa. Bueno, Juan Pablo, I love you. Muchísimas gracias por ese tiempo. Nada, te comparto el link ahora que lo publique. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, Richard. Te mando un abrazo grande.